Estimados participantes, en nombre de IESA y de Uniquemia queremos agradecerles a todos su asistencia en este webinar Liderazgo Digital, el cual inicialmente iba a ser presentado por el profesor José Antonio Cano, pero por razones de fuerza mayor no podrá estar con nosotros y en su lugar nos estará acompañando nuestro distinguido ponente y director académico del Diplomado de Transformación Digital, Néstor Altuve. Néstor es consultor, docente, conferencista con más de 32 años de experiencia. Es docente de diplomados avalados por la Universidad Central de Venezuela, así como del IESA Panamá, y sobre todo en aspectos y en temas de emprendimiento y de transformación digital. Néstor, además, es el director académico del Diplomado de Transformación Digital, que inicia justamente el 22 de febrero, o sea, la próxima semana, en un formato que se presenta 100% online y que se diseñó en conjunto con el IESA. Para preparar a los interesados, este diplomado está orientado para preparar a los interesados en ser personas capaces de transformar sus organizaciones para aprovechar las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías y las plataformas digitales. Este programa, además, presenta casos prácticos y un proyecto tutorizado para quienes quieran avanzar en su carrera profesional en el nuevo contexto digital. Entonces, en nombre del IES y de Uniquemia, le damos la bienvenida y, bueno, Néstor, cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, María Cristina es la directora ejecutiva del programa, de los programas de nosotros. Bueno, a mí me acompañan 3 programas particularmente, en el de transformación digital, en el de e-commerce y en el de ciberseguridad para managers. Y bueno, de verdad, muchas gracias, María Cristina. Y bueno, nuevamente le doy mis excusas por el profesor José Antonio Cano, que tuvo una situación de fuerza mayor y nos pidió pues que no podía pues asistir. Sin embargo, quisimos suspender el webinar porque primero pues por supuesto sabíamos que ya tenemos bastantes personas inscritas y por supuesto es un tema que hoy en día pues todos estamos al tanto, más allá de la tecnología y la transformación digital como tal, estamos al tanto de lo que está pasando en la parte de la cultura que vimos la semana pasada con el profesor Osvaldo Lorenzo. Y por supuesto no podemos dejar de hablar del liderazgo digital, ¿no? Inclusive con 2 visiones, ya lo vamos a comentar, ¿no? Ya vamos a comentar cómo tratar de ser líder digital digamos, con 2 visiones particulares y bueno, cómo ponerla en marcha en las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, me tocó hoy debatidor designado, pero bueno, es un tema que además me apasiona y es un tema que manejamos en conjunto, pues todos los profesores que estamos en el diplomado. Y bueno, como dijo María Cristina, no quería, pues, reitero, pues, la semana que viene, el día lunes 22, todavía hay chance de inscribirse. Inicia el diplomado. Bueno, ahí están nuestros contactos y definitivamente ha sido una excelente experiencia lo que hemos tenido hasta ahora en las 3 versiones anteriores. Inclusive tuvimos que anticipar de manera acelerada la apertura de esta 4ª edición por el tema de las solicitudes que quedaron pendientes del diplomado anterior, en la cual participaron más de 70 personas. Entonces, bueno, todavía hay chance, pues inclusive en la primera semana también hay chance entre lunes y jueves. Lo ideal sería siempre antes de la primera clase. La primera clase es el día jueves y podemos pues, aceptar inscripciones durante la primera semana hasta en cualquier momento. Y bueno, los invitamos a todos aquellos que quieran y puedan participar. También como comentó María Cristina, pues, bueno, poco ella comentó esto, pues, el tema de los objetivos del programa, no solo, pues, el tema que las implicaciones del entorno digital, lo que está sucediendo, cómo involucrar, y quizás mucho de esto tiene que ver con el tema, y por eso que fue uno de los webinars seleccionados, el tema del liderazgo digital y cómo involucrar a toda la organización, cómo desarrollar una estrategia digital, un poco como el tema de los casos prácticos. Hemos tenido una experiencia de una presentación en las 3 ediciones anteriores de los diplomados, entre 40 y 50 trabajos de finales, y puedo decir en este momento que por lo menos el 90, el 95% de esos trabajos son proyectos que están siendo puestos en práctica en las organizaciones.
Entonces, bueno, eso ha sido el enfoque desde que hicimos la primera versión y es sigue siendo nuestro enfoque en este momento. ¿Okay? Bueno, un poco lo comentó María Cristina, pues bueno, básicamente pues nosotros contamos con un ecosistema de más de 100 expertos internacionales. Por supuesto, el formato 100% online siempre ha sido 100% online. Está totalmente adaptado al entorno regional, tanto de Centroamérica como Latinoamérica, pues hablamos básicamente de casos particulares y los casos que se tratan son en general casos de la región. Bueno, por supuesto, la certificación de una escuela de negocio como el IESA, con más de 60 años, con la triple corona y está en la top 10 de América Economía. Y además, adicionalmente, Uniquemia como empresa está registrada en el gobierno, en el Reino de España, y eso también emite un certificado digital verificable. Entonces, eso es algo también interesante que tiene el diplomado. Bueno, por supuesto, todo participativo y un poco lo que comenté del proyecto final. Entonces, fíjense, bueno, ahora sí, ya después que un poco repasando lo que comentó María Cristina, vamos a entrar un poco a hablar de liderazgo, que de alguna manera, si recuerdan, bueno, aquellos que estuvieron la semana pasada, si recuerdan lo que dijo, lo que comentó el profesor Lorenzo, en la tercera dimensión de la cultura digital, donde pues estaban una serie de comportamientos, el tema del liderazgo era algo clave. Es algo clave en el tema de la transformación digital. Y vemos cómo, pues ahora, en todos estos tiempos, pues mucha gente se ha perdido y en muchos casos se han perdido transformaciones y se han perdido cambios en las empresas básicamente por no tener una cultura digital y como bien comentó el profesor Lorenzo la semana pasada, que se come en la cultura, se come en la estrategia del desayuno y sobre todo por el tema del desarrollo del nuevo liderazgo digital con los cambios que se necesitan. Entonces, fíjense, aquí yo a mí me gusta hablar de liderazgo digital con dos visiones. Yo creo que aquí hay que tener dos visiones, porque cuando en general hoy en día se habla de liderazgo digital, en principio se habla del liderazgo digital empresarial. Como yo soy un líder digital, soy una empresa que lidera el mundo digital. ¿Ok? Y cómo entonces pues me posiciono como líder digital en mi sector o en mi entorno o en mi empresa o en mi país, pero no quiero dejar de lado hablar un poco de el líder digital en la empresa. ¿Ok? Y es importante hablar del líder digital en la empresa porque también, si bien la empresa en sí misma busca avanzar, transformarse, para alcanzar un real liderazgo digital en el mercado en donde se desenvuelve o en los mercados donde se desenvuelve, el líder digital en la empresa también es clave porque al final una cosa pues lleva a la otra, porque por supuesto si no tenemos líderes digitales en las empresas, por supuesto que lograr el liderazgo digital es algo pues más cuesta arriba. Y es así que voy a contar una especie de historia, ¿no? Y es importante porque cuando hablamos del tema digital, todos somos expertos digitales. Resulta ser que cuando los temas se ponen de moda, así como cuando el marketing digital ya hace años, pues, o cuando los temas se ponen de moda o los temas son de común trato y de común hablar por toda la gente, temas como la política pasa mucho, el tema como la religión y temas, pues, por supuesto, el marketing digital. Y hoy en día, en el tema de la transformación digital, digamos que todos somos expertos y todos de alguna manera conocemos algo, inclusive hay gente que no se dedicaba a la transformación digital o solo hacía parte de ella en temas de marketing y ahora pues los vemos, digamos de alguna manera, pues haciendo cosas de transformación digital. Pero ¿qué pasa? Bueno, hablamos y como hay tantos, digamos, expertos digitales, hablamos mucho de tecnología, pero gracias a Dios existen otros temas de igual o mayor importancia que solamente la tecnología. Cuando normalmente una de las cosas que tenemos que estar claro y que va muy enfocado con el tema de la cultura digital y con el tema de lograr ser un líder digital, tanto de la visión empresarial como de la visión individual, tiene que ver mucho que
Sí, la tecnología es importante, pero hay otros temas de igual o mayor importancia. Por supuesto que el mobile, el cloud, la nube, el analytics, los drones, el blockchain, todo lo que ahorita, pues, digamos, de alguna manera está de moda, se lleva en París este verano, todo el mundo está detrás de la tecnología, la realidad virtual, la impresión 3D, ni hablar de la inteligencia artificial, que hemos estado hablando, pues, que inclusive este año va a ser un año importante en el despliegue y en el crecimiento de tanto de la inteligencia artificial como de la robótica, y ni hablar del Internet de las cosas y bueno, y todo lo que estamos viendo alrededor de los avances de la medicina y la genética. Sí, eso es bien importante, pero para poder lograr el liderazgo digital tenemos que ir un poco más allá. Y ahí es donde yo, aquellos que me han visto en otras presentaciones, y me permito, si ya la han visto, la vuelvo a traer acá, es lo que yo hablo, el lado oscuro de la transformación digital. Para mí la transformación digital tiene dos lados. Tiene un lado oscuro, y llamo lado oscuro porque no es porque sea malo, para tratar de un poco poner el ejemplo y de irnos hacia el lado en comparación con Star Wars y todo lo que tiene que ver con el lado oscuro, pero fíjense que lo llamo oscuro porque lamentablemente si nos centramos solamente en temas de tecnología actual, la tecnología del futuro, el digital, plataformas, sistemas, software, hardware, arquitectura de IT y de soluciones, pues nos vamos a frustrar mucho porque vamos a tener el mejor carro, vamos a tener el mejor automóvil, el mejor avión, el mejor cohete, pero no vamos a saber manejarlo. Y de eso se trata el liderazgo digital y de eso se trata la cultura digital. Entonces, para poder apuntar a un liderazgo digital, tanto individual como empresarial, definitivamente, déjame ver que creo que aquí hay algo. Sí, no, que alguien no tiene audio, bueno, que revise. Ok, entonces fíjense que es importante no tomar mal el tema del lado oscuro. Cuando hablo del lado oscuro es para tratar de exagerar académicamente la necesidad de poder voltearnos hacia el lado bueno, hacia el lado claro, hacia el lado que realmente va a hacer movilizar los negocios, hacia el lado que nos va a traer realmente una transformación, porque básicamente lo que vemos del lado izquierdo, okay, básicamente lo que vemos del lado izquierdo nos digitaliza, pero no nos transforma digitalmente. Entonces, lo que está del lado, del lado derecho, pues por supuesto que nos apunta y nos lleva hacia ese cambio de cultura y sobre todo hacia el liderazgo digital. Entonces, por supuesto, necesitamos los procesos de transformación digital en las empresas para que sean exitosos, necesitan más estrategia, necesitan más negocio, ver dónde están los nuevos modelos de negocio. Fíjense que ahorita con todo el tema de la pandemia, la necesidad de revisión y ajuste de los modelos de ingreso, cómo colocar al cliente en el centro, cómo empoderar a nuestros empleados y a los colaboradores, cómo revisar los procesos, por supuesto, con esas nuevas tecnologías que estamos incorporándolos y combinando con los colaboradores empoderados, cómo entonces generamos unos procesos nuevos y óptimos en la organización. Bueno, ni hablar, ya lo he dicho varias veces, el tema de la cultura, la necesidad del cambio, la necesidad de lo que estamos hablando hoy, del liderazgo. Y una de las cosas que lamentablemente, y yo siempre levanto la bandera, que estamos hoy en día olvidando a veces porque somos a veces un poco como extremistas, ¿no? Nos vamos al otro extremo y resulta ser que ahora pensamos que todo va a ser online, todo va a ser digital. Señores, no, el mundo, lo digital y la tecnología está habilitando todo lo que están haciendo las empresas, pero eso no significa que haya contenido o que hayan parte del negocio que sea presencial. ¿Ok? En general, pues todo negocio mantendrá algo de presencialidad. Fíjense, una de las cosas que hicieron las empresas apenas inició la pandemia fueron apuntar hacia el nuevo modelo de ingreso, y el nuevo modelo de ingreso tenía que ver con tener un e-commerce. Ok, entonces al tener un e-commerce resulta ser que perfecto, yo podía tener el mejor software, podía tener el mejor ERP para manejar las compras, el mejor sistema de inventario, todo optimizado, pero resulta ser que uno de los grandes problemas del e-commerce es físico, es la entrega de última milla, es la entrega física. Entonces, por eso que tenemos que entender es cómo se unen esos ecosistemas y cómo nosotros podemos entender
y aplicarlo para poder, valga la redundancia, el liderazgo y ser líderes en procesos de transformación digital. Entonces es importante que entendamos esto porque yo creo que es clave tanto para lo que dijo el profesor Lorenzo la semana pasada en relación al tema de la cultura y hoy en día y hoy para el tema del liderazgo digital. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a continuar. ¿Okay? Bueno, fíjense, el liderazgo, ya sea empresarial o recursos humanos, se alcanza básicamente con una estrategia e involucramiento de toda la organización. También lo hablamos en el tema de cultura, pero también tiene que ver mucho con el tema del liderazgo. A veces vemos procesos de transformación digital que no incluyen a parte o a toda la gente importante de nuestras organizaciones y definitivamente no es que todos tienen que saber todo lo que está haciendo la organización, pero una organización que pretende ser líder en el tema digital, pues debe estar, la mayoría de sus colaboradores deben de estar involucrados porque es la única manera de poder echar adelante todo ese proceso. Entonces, fíjense, las dimensiones del liderazgo, vamos a hablar un poco primero del liderazgo, cómo vemos el liderazgo empresarial, perdón, digital, ¿ok? Y después vamos a hablar un poco de cómo, aquellas preguntas que tenemos que responder a través de una herramienta que yo pues actualicé y desarrollé de un profesor. Y un poco, bueno, después vamos a hablar un poco de liderazgo digital desde el punto de vista del colaborador o de las personas. Entonces, fíjese, este es un excelente gráfico porque nos habla de las dimensiones del liderazgo digital empresarial, ¿no? Que es el cliente en el centro. Poner el cliente en el centro, bueno, una empresa que pretenda ser líder en transformación digital y en la digitalización, pues tiene que colocar al cliente en el centro. Tiene que tener un entendimiento profundo del cliente y tiene que tomar decisiones basadas en la información que nos da el cliente. Por supuesto, habilidad por tecnología. Y ya lo vamos a ver. Como segunda dimensión tenemos el propósito y la estrategia digital. O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Qué se aspira? ¿Y cuál es la estrategia de la organización? ¿Ok? ¿Cuál es el entendimiento del estado actual y el nivel de urgencia? Y el propósito, es importante saber el propósito de la transformación digital para el negocio y todo el tema que tiene que ver con la estrategia. Entonces, como segunda dimensión, para lograr el liderazgo empresarial, digital empresarial, pues tenemos propósito y estrategia digital. La cultura y la gestión del cambio, que ya lo vimos un poco la semana pasada, que tiene que ver con el gobierno, la estructura, la cultura, el propio liderazgo, las capacidades clave y la gestión con el ecosistema, la innovación y la gestión del cambio activa y por supuesto todo lo que tiene que ver con comunicación y todo este tipo de cosas. Entonces, como tercera dimensión, pues para lograr el liderazgo digital empresarial tenemos la cultura y gestión del cambio. Por supuesto, no podemos dejar de lado o fuera la experiencia, el tema de las operaciones digitales, todo lo que tiene que ver con la experiencia digital y el Customer Journey o los viajes del cliente, todas las ventajas las ventas y marketing digital a través de las operaciones digitales, la digitalización de procesos, del proceso core, los procesos propios, corazón de la empresa, ¿okay? La digitalización en procesos de soporte. Fíjense que también eso es otro de los grandes problemas en los cuales las empresas se quedan un poco débiles en alcanzar el liderazgo digital, es que a veces pues digitalizan los procesos del front office o los procesos de cara al cliente, pero hay muchísimo trabajo que hacer alrededor de lo que tiene que ver con el back office, todo lo que tiene que ver con la automatización de procesos repetitivos. Inclusive en el diplomado yo incorporamos una de las conferencias, tiene que ver con RPA, que es la robotización de procesos,
y es bien interesante el tomar en cuenta que no solo los procesos que están al frente, sino los procesos que están al back de la organización, todo lo que sucede, por ejemplo, con recursos humanos, todo lo que sucede con finanzas, pues hay mucha experiencia alrededor de todas las cosas que se están haciendo para lograr el liderazgo digital desde el back office, no solo desde el front office. Por supuesto, hoy en día cuando hablamos de transformación digital, que también tenemos una conferencia en el diplomado, hablamos de Big Data y Analytics, o sea, es la base de la nueva economía, pues la economía basada en datos, o sea, las organizaciones centradas en datos. Eso es clave, por supuesto, cómo se gobiernan esos datos, cómo se hace la inteligencia del negocio y cómo se evoluciona, y cómo se hace analítica avanzada para la toma de decisiones de negocio. Y bueno, como sexta dimensión, tenemos que, pues, la tecnología y la infraestructura, fíjense que no es la primera, sino la última. En este caso, esta consultora, pues, nos coloca, y yo estoy totalmente de acuerdo, y por eso es que me animo a utilizar y además me gusta mucho porque desde el punto de vista gráfico nos une esa visión oye, yo tengo que tener todo esto para ser un líder digital empresarial, ¿no? Que es, pues, por supuesto, las tecnologías de la información en la empresa, el desarrollo de software y la disponibilidad de software, de hardware, y todo lo que tiene que ver con las tecnologías disruptivas. Entonces, fíjense, es interesante porque nosotros tenemos que entonces desarrollar, tratar, en muchos casos pudiera ser hasta un marco de referencia para la transformación digital para muchas empresas. Puede ser un marco base, pues cada empresa puede desarrollar el propio, pero fíjense que puede ser un framework interesante. En el diplomado trabajamos también con una hoja de ruta del profesor Lorenzo, que también es muy efectiva, pues toma en cuenta todo lo que estamos hablando aquí, pero digamos que aquí está dimensionado de otra forma, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Sucede que para poder lograr ser líderes digitales, una de las cosas que tenemos la mala costumbre y que nos estamos acostumbrando, y sobre todo un poco volviendo al tema, que cuando los conceptos se ponen de moda, es que todo el mundo tiene respuestas, ¿ok? Todo el mundo tiene respuestas para todo. Y yo considero, mi intersección es que para alcanzar el liderazgo digital empresarial, más que respuestas, necesitamos hacer preguntas. Y traigo, hay un futurólogo español muy bueno que se llama Marc Vidal, que él dice que el futuro el futuro del trabajo va a ser para los profesionales que aprendan a hacer, o los que sean expertos en hacer preguntas, porque las respuestas nos las van a dar con una muy alta aproximación a la verdad y a la realidad, pues las máquinas o los robots. Y pues fíjense que es interesante porque cuando vemos todas aquellas habilidades que pone de manifiesto, por ejemplo, el World Economic Forum o el Banco Interamericano de Desarrollo, que ponen como habilidades necesarias, todas llevan, casi todas llevan al tema de habilidades más blandas, de entender lo que está pasando, de poder entender, hacer preguntas, de poder... Entonces, fíjense que es interesante porque eso es algo que tenemos que aprender a desarrollar. O sea, yo cuando viví procesos de transformación digital desde adentro en las organizaciones, al principio me quejaba, y cuando era gerente de estrategia, al principio me quejaba un poco había un par de personas que preguntaban todo. Y fíjense que al final un poco hice la reflexión y reflexioné. Y al final esas personas lo que hacían era ayudar de manera importante al desarrollo del liderazgo que en ese momento para el grupo de medios donde yo trabajaba era importante desarrollar. Entonces fíjense, esto que les voy a entregar también les va a servir como un modelo, como un checklist para ustedes pensar y cómo desarrollar en cómo evolucionar hacia ser un líder, una empresa líder digital. Y bueno, les presento el Transformación Digital Business Canvas, o el lienzo de la transformación digital, y que básicamente, por supuesto, es un ajuste o una nueva visión hecha por el profesor
Adolfo Ramírez, muy interesante, en la cual, bueno, yo la plasmé como realmente como un canvas y por supuesto hice algunos ajustes, pero me parece bien interesante porque para lograr el liderazgo digital y empezar a apuntar o empezar a apuntar hacia una transformación digital, es importante, digamos, seguir estos pasos. Como le dije, pues está hecho en base al business model Canvas de Stillwater, pero con ciertos ajustes alineados al tema de la transformación digital. Fíjense, por ejemplo, cuando hablamos de segmento de cliente, para lograr el liderazgo, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, tenemos que empezar a hacernos preguntas, y es un poco donde viene la insistencia de aprender a hacer preguntas. ¿Para quién estamos creando valor? ¿Quiénes y cómo son nuestros clientes? ¿Okay? Sobre todo hoy en día, después de la pandemia, y también la que viene, la definición del buyer persona. Sabemos cómo están evolucionando los comportamientos. Fíjense, con los comportamientos como han cambiado, para ser líderes digitales tenemos que entender muy bien lo que está pasando y cómo están cambiando los comportamientos asociados con todo el tema digital, a raíz de la pandemia y todos los confinamientos y todo lo que estamos viviendo. La información que tenemos de ellos. Fíjense, si ya no fuimos a lo digital, realmente estamos obteniendo información de nuestros clientes. ¿Ok? Y tiene que ver un poco con la siguiente: ¿cómo hacemos la gestión de esos datos? ¿Ok? Y tenemos un modelo o proyecto para los datos. Muchas empresas empezaron aceleradamente a correr detrás de la transformación digital a raíz de la pandemia, y fíjense que a lo mejor no han tenido un desarrollo de data importante. Entonces, pues, por supuesto, eso hay que revisarlo. Definimos el nuevo Customer Journey, ¿ok? Entendemos cuál es el nuevo viaje del cliente, porque el viaje del cliente además cambió, no solo cambió desde antes de la pandemia, pero por supuesto que con la pandemia cambió aún más. Entonces, todo lo que tiene que ver también con las preguntas que nos debemos hacer para alcanzar el liderazgo alrededor de la oferta de valor y de la innovación. Entonces, sobre el valor que estamos entregando a los clientes y qué le tendríamos que entregar en la actualidad, y vuelvo y repito, derivado de los mismos cambios que estamos obteniendo producto de la pandemia. El valor que tendríamos que entregar en un futuro, y aquí es un poco, digamos, está el modelo que también ha presentado el profesor Rubén Darío Díaz, entre lo que llamamos la transformación dual: cómo hacer crecer el negocio actual, pero cómo prepararnos para el negocio del futuro. Entonces, que eso es lo que hacen empresas como Amazon, por ejemplo, que ya Amazon, inclusive, no sé si lo saben, Amazon a través de Amazon Prime está comprando derechos deportivos, pero además va para transmitir eventos deportivos. Pero no solo que va a transmitir eventos deportivos, sino que va a colocar sus propias cámaras, va a utilizar inteligencia artificial y muchísimas otras tecnologías para que el disfrute del espectador vaya mucho más allá de ver el deporte, sino poder entender lo que está pasando, los kilómetros recorridos por los atletas, todo el performance. O sea, esas son cosas que tenemos, que los valores que yo tengo que pensar que voy a entregar en el futuro. ¿Ok? ¿Qué aspectos son claves para construir esa nueva oferta de valor? Fíjense, en el caso de Amazon, arrancó como una venta de libros online, pasó a venta de más cosas, después entonces creó una parte Prime, después entonces se fue al tema de la nube, después entonces se fue al tema de Prime Video, y así sucesivamente. Es un poco cómo se fue construyendo esa oferta de valor. ¿Cuál y cómo es nuestro proceso de innovación? Si estamos innovando, si no estamos innovando, pues por supuesto tenemos que, para lograr el liderazgo, tenemos que apuntar hacia allá. ¿Cuánto nos estamos tardando para salir al mercado? Ya se acabó. O sea, una empresa líder digital pues tiene que salir al mercado, pues, y utilizando todas estas metodologías que también las vemos en el diplomado, pues todas las que son las metodologías ágiles y todas estas design thinking y todo eso. ¿Cuál es nuestro valor diferencial? Y el tema de la omnicanalidad, que ya prácticamente llegó para quedarse. La omnicanalidad es poder entender al cliente en cualquiera de los canales, ya sean digitales y físicos. Es todo un reto, perdón, no es nada fácil para las organizaciones, pero es algo en la cual hay que movilizarse, por supuesto. Entonces, en cuanto al modelo organizativo, quizás uno de los problemas que ha pasado y que por supuesto a las empresas les ha costado llegar a ser líderes digitales es la evolución hacia una organización más ágil, flexible y colaborativa. Pues estamos en eso, y yo sé que muchos están en eso y tienen una preocupación. Las empresas líderes digitales pues se mueven de una manera ágil, flexible y colaborativa. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer alrededor de eso?
Bueno, por supuesto, la incorporación de las metodologías, las barreras, cuáles necesitamos gestionar y eliminar, y aquí también viene el rol del equipo directivo y de la alta dirección a ayudar, y muchos departamentos de capital humano, ayudar a superar muchas de esas barreras. La agilización en la toma de decisiones basada en datos, y lo que hablábamos anteriormente. Entonces, fíjense, para tener un modelo organizativo de una empresa líder, tenemos que apuntar hacia eso. El rediseño de procesos claves, pues, por supuesto, como al final la transformación digital también va, no solo de tecnología, va de personas, pero también va del tema de la revisión de los procesos. Para ser líder digital tenemos que identificar los procesos críticos, tenemos que entonces priorizarlos, ¿ok? ¿Cómo van a evolucionar? ¿Cuáles vamos a tener que eliminar producto de la digitalización? ¿Cuáles hay que automatizar? No necesariamente hay que automatizar todos, ¿ok? Y cuáles procesos pues también externalizar, porque también estamos viendo, digamos de alguna manera, otra vez el tema de la tercerización, pues algo bien importante en los mercados y en las empresas. Después, bueno, ya lo hemos hablado del tema de las personas. Sabemos cómo está capacitada la gente, pues tenemos que realizar mapas de las capacidades actuales, identificar quiénes adentro, y es un poco lo conversaba ayer con un cliente, tenemos que identificar quiénes son los champions, ¿ok? Si tenemos gente que a lo mejor no está en el área, pero sabe de análisis de datos, gestión de información, de e-commerce, manejo de redes sociales, metodologías ágiles, ciberseguridad, pues eso nos da un punto positivo para lograr el liderazgo en cualquier cambio y cualquier aspecto de transformación digital que llevemos a cabo. El plan de cierre de brechas, pues eso también, ¿okay? Inclusive motivar a los que los colaboradores también tengan su propio cierre de brechas, cómo atraer y retener los nuevos talentos, sobre todo en el caso de Venezuela, retener y atraer, pues yo creo que es clave y poderlo entender, porque las empresas, las líderes digitales también tienen que ver un poco con eso de la retención del cliente, y sistematizar un demand para determinados ámbitos y proyectos, bueno, todo lo que tiene que ver con la automatización del empleado y todo esto, pues que es bien importante y que es característico de los líderes digitales empresariales. En cuanto a tecnología, bueno, no mucho que abordar, pues las posibilidades de las nuevas tecnologías ya las sabemos y yo creo que ya lo hemos pues vivido. Mejorar el nivel de servicio durante el proceso de transformación y lo garantizamos. Uno de los grandes problemas que ha habido, sobre todo en la banca, es los problemas que tienen cuando evolucionan el core hacia otros sistemas, pues que el nivel de servicio decae mucho y eso trae muchas frustraciones y problemas en la transformación. Construir la nueva plataforma tecnológica y sincronizarla con lo que estaba sucediendo anteriormente. Nuevas formas de trabajar, por supuesto, en el área de tecnología. Y el modelo de ciberseguridad, que si antes pensábamos que era el patito feo, pues resulta ser, señores, que ahora, hoy en día, el tema de ciberseguridad y sobre todo las empresas líderes digitales, sabemos que han tomado decisiones importantísimas alrededor del tema de la ciberseguridad. ¿Ok? Vamos a ver, vamos avanzando. Y no de último, el tema de lo que hablamos la semana pasada, la cultura y la gestión del cambio, pues si no tenemos plan de gestión de cambio, pues tenemos que elaborarlo, pues el compromiso de involucramiento de la alta dirección, ya lo comenté en algún momento, el plan de comunicación para toda la organización, todo el mundo tiene que saber al menos de qué va. Está el involucramiento de la mayor parte de las personas en la organización, también lo comenté al principio. Los líderes están promoviendo comportamientos formales y no formales, lo hablaba el profesor Lorenzo la semana pasada, para fomentar los cambios en la organización. Bueno, por supuesto, hay que medir el cambio, cómo va, ¿ok? Para seguir el proceso y un esquema de seguimiento y rendición de cuentas, obviamente, a nivel de juntas directivas, de comités ejecutivos y todo esto. Fíjense que pareciera que es como un checklist. Si usted me hubiesen preguntado, bueno, ¿qué debería hacer una empresa para ser líder digital? Y cuando tamizamos o pasamos por empresas como Apple, como Amazon y las grandes empresas, inclusive hoy en día, pues pasamos por allí a BBVA, que la tenemos más cercana a nosotros, pues evidentemente cumplen, todas líderes digitales, todas cumplen con estos, que son 2, 4, 7 elementos que de alguna manera es una nueva forma de ver el lienzo de negocio, pero para la transformación digital. Pero bueno, ¿cómo alcanzar ese liderazgo empresarial?
el liderazgo digital empresarial? Bueno, primero es que tenemos que, además de lo anterior, tenemos que conocer las características del consumidor. ¿Ok? Es el profesor, el consultor y conferencista de la región, muy amigo, pues el Andrés Silva Arancibia, pues les recomiendo que lo sigan, pues son hiperconectados, están hiperconectados, son innovadores y adoptadores tempranos, son críticos y exigentes, pues por supuesto buscan la personalización, son compradores experimentados, buscan lo fácil, son muy cómodos, demandan rapidez y tienen poco tiempo de atención y buscan que superen sus expectativas. Entonces, fíjense, el reto no es solo interno, sino el reto que tenemos para ser líderes digitales es poder entender el nuevo, lo que Andrés llama el consumidor, ¿okay? Para poder entonces poder situarnos en un liderazgo digital importante. Entonces, pues él mismo continúa cuáles son, en qué estrategias avanzamos esa competencia que nace desde el consumidor o desde el consumidor para ser líderes digitales. Bueno, la empresa en el centro, estamos hablando que esa característica de facilidad, flexibilidad, interacción, rapidez, transparencia, credibilidad, innovación, calidad, selección, personalización, proactividad, comodidad, eficiencia. Entonces, fíjense, una de las cosas que hablábamos de conocer, que hablábamos en el Canvas, que era conocer el cliente, todas las empresas que son líderes digitales, pues de alguna manera cumplen con estas características. Entonces, es importante, ya el reto ahí es mayor, porque no tiene solo que ver con el reto de transformarme digitalmente, sino cómo cambio y pongo, como vimos en el primer modelo, ponemos el cliente en el centro. Y lo otro es, por supuesto, tenemos que ser, para lograr eso, las dos cosas que vimos asociadas al consumidor, por supuesto, tenemos que lograr, disculpen, los 8 pilares estructurales. Ya, esto está pasando, ¿ok? Fíjense que, y ya lo vimos de alguna manera en el Business Model Canvas, pero a mí me gusta porque digamos, de alguna manera se va formando, digamos, el esquema en cuanto a los pilares, ¿no? Pues por supuesto necesitamos las personas, necesitamos cultura y necesitamos liderazgo, cosas que están muy alineadas y parte de lo que estamos hablando hoy. Necesitamos estrategia, necesitamos creatividad, innovación y necesitamos, por supuesto, tecnología que es transversal a todo, pues necesitamos una estructura y necesitamos unas operaciones y procesos. Entonces, fíjense, el tema de las empresas, las líderes digitales, tienen muy bien orquestado, digamos, no solo el proceso de transformación interno, muchas de ellas nacen digitalmente transformadas, sino que vienen muy orquestados de cara al consumidor, lo que Andrés llama consumidor, con todas sus exigencias, con todo lo que pide e inclusive estructurando la empresa de esa forma. Entonces, fíjense, esa es una manera hasta ahora hemos visto solo cómo lograr el liderazgo, de alguna manera, el liderazgo digital desde el punto de vista de las empresas, que no es más que prácticamente, si me preguntan en una frase, es hacer la transformación digital bien, entendiendo de qué va, poniendo al cliente en el centro, sabiendo que las personas son claves en ese proceso, que tiene que desarrollarse un liderazgo importante internamente y por supuesto, apoyado por tecnología. Pero entonces vamos a voltearnos para el líder digital, desde la visión de recursos humanos. ¿Cómo nosotros deberíamos aspirar que debe ser un líder digital de mi organización? Ya vimos el liderazgo digital empresarial, cómo me posiciono, y que no es más que hacer bien la transformación digital con todos los aspectos que ya le comenté. Pero entonces, ¿qué ser líder digital desde la visión de recursos humanos, del recurso humano? Bueno, volvemos con el tema de las preguntas. Hay que hacer preguntas que potencien el liderazgo digital del recurso humano, tanto el liderazgo individual como el liderazgo de la empresa, pero desde la visión del recurso humano. Fíjense, las preguntas que el recurso humano, o que nosotros como recurso humano, como colaborador o como líder de una empresa debemos hacernos y debemos tratar de responderlas y hacer que nuestra empresa nos ayuda y nos asista en eso es: ¿estoy preparado para correr riesgo calculado y asumir un fracaso rápido? El tema de la tolerancia al fracaso, que es clave en la transformación digital. La otra, ¿soy suficientemente ágil y estoy abierto al cambio?
Y ahora y durante los procesos de transformación vemos que sobre todo las empresas de la era no digital tienen muchos problemas con la apertura al cambio y durante los procesos de transformación. Pero para poder ser líder interno digital, yo tengo que estar abierto al cambio, ser ágil y tener, digamos, involucrarte en el proceso de transformación. ¿Están nuestros procesos basados en una perspectiva digital? Pues eso tenemos que entonces, esa pregunta hacérnoslas. ¿Ok? ¿Estoy listo para mejorar mis competencias de liderazgo en la era digital? Hagámonos, me hago yo esa pregunta. ¿Okay? Y deberíamos tener respuesta entonces un poco para ver si realmente estamos desarrollando ese liderazgo digital propio del recurso humano, o cómo podemos los líderes combinar mejor lo mejor de las inteligencias humana y artificial para crear una empresa inclusiva con visión de futuro y que tenga éxito en la era digital. Fíjense, también, señores, tenemos que conseguir el equilibrio. Esto no va a ser 100% robot. Nosotros no vamos a ver robots caminando por los pasillos. Bueno, a lo mejor sí, pero desde el punto de vista de trabajo necesitamos combinar lo que está sucediendo en el tema de inteligencia artificial con lo que hablábamos antes. El tema de hacer las preguntas y el tema de tener las respuestas. Eso es importante y es clave en la era digital. Si los robots no van a dar, o la tecnología no va a dar mucha respuesta, entonces nosotros deberíamos tener nuestra inteligencia humana para hacer las preguntas que estén acorde a lo que necesitamos. Pero fíjense, la pregunta que la empresa debería hacerse a sí misma es: nuestros programas de aprendizaje y desarrollo y Learning and Development están diseñados para desarrollar e impulsar los futuros líderes digitales. Ok, podemos a lo mejor estar haciendo muchos entrenamientos, pero realmente estamos potenciando eso. Los líderes de la organización, así como el resto de profesionales, tienen cualidades inherentes y capacidades que se puedan desarrollar para guiar con éxito la transformación en la era digital. Entonces, la empresa debería preguntarse eso, o sea, yo tengo esa gente, o sea, ¿dónde está? Estamos impulsando una cultura de innovación. ¿Qué ejemplo estoy dando yo como empresa? ¿Okay? Y estamos usando los criterios adecuados para identificar los futuros líderes digitales, que ya lo habíamos hablado en el Canvas. Entonces, fíjense que aquí esta visión desde el recurso humano tiene que ver mucho conmigo y con posiciones individuales que estos líderes, que ustedes, pues muchos que sé que son líderes de organizaciones deben hacerse, pero también aquellos que lideran departamentos sobre todo de capital humano y que se hagan las preguntas en voz de la empresa y entonces deberíamos responderla, porque eso pues va a afianzar entonces el liderazgo digital desde lo individual, desde la persona, no desde el punto de vista de la empresa, que por supuesto, si logramos, como dije antes, si logramos combinar el liderazgo digital desde abajo de la empresa, de las personas, de la empresa, por supuesto vamos a llegar a ser líderes digitales. Sí, por supuesto tenemos los proyectos digitales acorde también a lo que está sucediendo en el entorno, como ya lo vimos en el Canvas anteriormente. ¿Ok? Ahora una pregunta que podemos hacer: ¿cómo es el líder digital? ¿Ok? Bueno, en el nuevo contexto económico, social y tecnológico requiere de nuevos líderes para entender la nueva era digital y provocar el cambio que necesitan sus organizaciones. Entonces, fíjense que aquí tenemos que el líder digital es, en primera instancia, es humanista, toma decisiones con impacto positivo en las personas, sus skills que maneja sistemas y teorías del cambio, conecta personas a través de industria, promueve diversidad de ideas y busca modelos sostenibles de negocio. ¿Ok? Y además, como mindset humanista, es empático, es apasionado, es comprometido y es adaptable. El otro líder digital el líder digital es tecnólogo, entiende las posibilidades de la tecnología, ¿no? Entonces entiende todo lo que tiene que ver con las curvas exponenciales, las curvas S, cómo va el crecimiento exponencial de la economía, de la tecnología, cómo se aplica, identifica claramente la disrupción, conecta con los early adopters, con aquellos que adoptan la tecnología tempranamente, y sabe construir alianzas no convencionales, o sea, va más allá de lo normal, entiende que las organizaciones hoy en día tienen que moverse de una manera diferente. Y es disciplinado, es focalizado, es exponencial y es creativo. Además, es innovador, crea cosas con impacto, trabaja la cultura de la organización, ¿okay? Entiende el fracaso como natural, clave en temas de transformación y de liderazgo digital,
visualiza las oportunidades, es analista crítico y es gran observador de la tendencia y por supuesto promueve que se apliquen dentro de la organización. Y como mindset es creador, es curioso, es resiliente y es adaptable. Y además, bueno, no podemos dejar de pensar en el futuro, es futurista, es capaz de imaginar ideas sorprendentes, tiene ideas tipo, las ideas llamadas moonshot, las ideas de apuntar hacia arriba, apuntar hacia la luna, ¿ok? Piensa mucho más allá de lo normal, explora tendencias externas, no solo ve lo que está sucediendo internamente, sino ve qué está pasando externamente, ve y conecta patrones y cuenta historias. Y como mindset, pues es visionario, es imaginativo, es ambicioso y es optimista. Entonces, poco, esta es una aproximación que me gustó mucho y se las traigo porque se las comparto porque me parece bien interesante, alineada con lo que es el líder digital empresarial, desde el punto de vista del recurso humano. Ok, ya creo que estoy finalizando. Fíjense, bueno, la única, eso estaba en la convocatoria de hoy, dice que la única respuesta sostenible a la transformación digital, en especial frente a la disrupción tecnológica, es afrontarla y además hacer lo imposible por liderarla. Okay, yo creo que es importante afrontarla, pero también tenemos que pensar en una visión de liderazgo y hoy en día con el tema de la pandemia eso se ha hecho pues mucho más importante y mucho más clave en todo el tema de la transformación y la necesidad que tienen las empresas. Entonces, bueno, muchas gracias y bueno, quedo abierto a las preguntas. Tenemos todavía un ratito para las preguntas, si quieren preguntar algo. Perfecto. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. ¿No hay preguntas? ¿Preguntas? Ok, bueno, muy los comentarios, pero no hay preguntas. Creo que, bueno, estuvimos suficientemente claros. Ok, sí, hay una pregunta aquí. Bueno, ya hablamos de las herramientas del líder digital, ya que creo que fue lo que hablamos al final un poco. ¿Qué estrategia a nivel de marketing digital es la más conveniente? Bueno, la que realmente, fíjate que yo ahí la recomendación que te doy es que creo que, que básicamente es la que se defina estratégicamente. Ese ha sido uno de los grandes problemas eso ha sido uno de los grandes problemas de los fracasos de los proyectos de marketing, que se hacen en base a quizás a lo que cree una persona o a lo que cree un grupo de personas y no se basan en estrategia. Entonces yo te diría que básicamente pues el éxito está en poder diseñar una estrategia. Se deben considerar metodologías ágiles para generar estos liderazgos, por supuesto, y sobre todo a los líderes de la vieja guardia o los que son un poco más antiguos en las organizaciones, por no llamarlos de otra manera, tienen que entender cómo las organizaciones tienen que trabajar con metodología. No solo la agilidad no significa rapidez solamente, significa en hacer las cosas con una característica particular y poder aplicarla en la organización y sobre todo este tema de entregas parciales, pues y el achatamiento de las organizaciones, todo esto que generan digamos, el trabajo en grupos, esto es algo muy importante para las organizaciones. Vamos a ver otra. Mira, si pudiéramos resumir en una palabra, un líder digital es, yo te diría que desde el punto de vista empresarial, es una empresa que sabe lo que, digamos, a lo que se está enfrentando desde el punto de vista digital. Y el líder digital es aquel que conecta
muy bien lo que sabe, ¿okay? No necesariamente tiene que ser tecnológico, o sea, cuáles son sus skills con lo que, conociendo con lo que está pasando en el entorno, llevándolo a la organización y poder insertarlo con ese ADN propio de la organización. Yo tuve la oportunidad de ayudar en un proceso de transformación y evidentemente una de las grandes skills que hubo que desarrollar fue entender el ADN de la organización y poder entonces cambiar en el camino ciertas cosas y promover el cambio en el camino, porque el cambio no se impone. En una organización es como una familia. Entonces el líder digital tiene que entender eso, el líder digital tiene que entender que él es una especie digamos, de asesor, digamos, en una sola palabra, es un asesor de digital y de negocio de la organización. Te diría que ese debería ser una buena referencia para un líder digital. Para ver, debería ser una estructura específica. Bueno. Vamos a ver, estoy leyendo aquí, ¿cómo sería el abordaje de riesgos en la era digital de una empresa líder? Bueno, obviamente los riesgos, pues hay que levantarlo, todo el tema de hoy en día tenemos el tema del manejo de los datos y evidentemente riesgos es algo que siempre está en la agenda de las juntas directivas, inclusive por temas regulatorios en muchos países, ¿no? Entonces te diría que hay muy buenas maneras de combinar la mitigación de riesgo con el tema del liderazgo y la transformación digital. Metodologías ágiles para nuevos proyectos recomienda. Depende de la empresa, de verdad que ahí la empresa, todo depende de la empresa. Fíjate que yo soy agnóstico de metodologías. Yo creo que yo soy agnóstico de metodología. Yo creo que la mejor metodología que le aplica a una empresa es la que principalmente, la que se pueda amoldar a sus características. Yo creo que hay que conseguir un punto intermedio. Yo creo que uno de los grandes problemas y fracasos en las transformaciones, que creo que contestan mucho de las preguntas que también están haciendo, tienen que ver con que tratamos de imponer cosas y la empresa es como una especie de familia, pues la empresa no va a cambiar su ADN de un día para otro. Los cambios dilatan y allí pues la metodología que tú apliques, sea Scrum, sea la que sea, pues asociada a metodologías ágiles, en la que se alinea es la que mejor realmente podamos definir para las características de la empresa. Fíjate que ahí volvemos, ahí hay otro expertise del líder digital que preguntaban por allí en una sola palabra, que puede identificar, o sea, que no se vaya por el librito para identificar, para tratar de incorporar metodologías. Yo creo que las empresas, lo viví, por eso lo puedo decir, las empresas pueden combinar diferentes aproximaciones para lograr el éxito. Si tienen la estrategia clara, pueden hacerlo muy bien. Ok, la transformación digital, perfecto. Bueno, yo creo que ya estamos en hora, por respeto al horario. Bueno, las otras preguntas voy a pedir a soporte que me las haga llegar. Y bueno, yo creo que ya vamos a dar fin. Y bueno, quedamos a la orden, pues como les dije, pues mucho ojalá pues, lo pueda ver por el diplomado. Y bueno, quedamos a la orden, allí vieron mis datos y cualquier cosa estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.